voy a dar paso a la excelente ponente que tenemos hoy. Tenemos el placer de que nos acompañe Raquel Duque. Es abogada especializada en Derecho de Consumo y va a tratar un tema muy interesante y de actualidad, que es empresas con consumidores despechados. Muchas gracias, Raquel. Gracias por estar aquí y a todos espero que disfrutéis mucho de la ponencia. La doy paso. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por hacerme formar parte de esto, que yo estoy realmente feliz. Y me parecía chulo tratar ese tema, ¿no? Que cada vez el derecho de consumo está más imponente en nuestras vidas profesionales. Hay más conciencia de la situación de los consumidores y eso, bueno, pues además de hacerme muy feliz, hace necesario que existan estas formaciones, así que os animo a hacerlas. En cuanto a la orientación de este taller, he pensado que lo ideal para un joven abogado es conocer cómo puede afrontar una hoja de reclamaciones que se dirige a la empresa a la que, pues, o de barrio a la que frecuentemente asesora. No creo ni que una compañía eléctrica ni que un banco sea como el target de un joven abogado, pero oye, si lo es, podéis contactar conmigo y vemos otra forma, ¿no?, de complementar esa formación que necesitáis. Yo os echo una mano, ¿vale? Por eso no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a hablar de los principios básicos. O sea, esto es como, madre mía, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Vale, entonces lo hemos desglosado. Yo soy de hablar de poquitas cosas y me han dicho que lo desglose en 5 partes. Para que quede más claro, para que la cosa sea útil. Entonces, estos son los 5 puntos que vamos a tratar. ¿Consumidor o no consumidor? Esa es la cuestión. Veréis la importancia que tiene saber cuándo alguien es consumidor. En segundo lugar, sistema arbitral de consumo blandiblue. Ya os explicaré por qué le llamo así. En tercer lugar, las ofrendas y pleitesías en el régimen sancionador. Bien, esto tiene una explicación razonable. Y juega en casa la vía judicial. Y luego, por último, si nos da tiempo, os contaré un par de batallitas y conclusiones. Empezamos. ¿Consumidor o no consumidor? Esta es la cuestión. Os explico esta diapositiva porque es la única en la que voy a hacer referencia normativa, ¿vale? Entiendo que sois abogados y que sabéis leer la ley, por lo tanto, yo no voy a deciros los artículos, nada. Eso lo encontráis en la normativa. ¿Veis aquí a la derecha? Entiendo que vosotros estáis viendo también la derecha, un montón de líneas, una flecha que pone texto refundido y otra flecha que pone retoques de 2014. Os explico esto. Antes de 2007 la normativa de consumo estaba completamente dispersa. En el 2007, afortunadamente, se recopiló todo y se desarrolló este texto refundido. Este va a ser el texto que cojáis de referencia para cualquier cuestión en materia de consumo. En el 2014 se hicieron unos cuantos retoques, pero bueno, que tengáis en cuenta que la ley que vais a utilizar para cualquier procedimiento de derecho de consumo será la de 2007. Esta norma, bueno, he preparado un documento en Drive. Entonces, en Google Drive os he facilitado un enlace para que tengáis toda esta normativa con un solo clic. No tenéis que buscar ni en Google. Además de la ley de derecho de consumo, tenéis que tener en cuenta que existe la ley de arbitraje, la general, y luego la ley de arbitraje de consumo, que también sería de aplicación en este tipo de procedimientos. A mayores, hay normativas autonómicas en derecho de consumo, ¿vale? Porque esto es la competencia autonómica. Entonces, vosotros en Madrid, si me estáis viendo desde Madrid, entiendo que la mayoría tenéis una ley de consumo de 1998 que también os la he dejado enlazada en el documento de Google Drive. Con esta normativa, esto es un poquito el contexto en el que os moveréis en los procedimientos de consumo, vamos a ver quién es y quién no es consumidor. Parece que es una cosa como muy fácil, ¿no? Eso de, pues depende a qué se destine el bien. Si el bien se destina o el servicio se destina a un fin doméstico, yo soy consumidor, no hay ninguna duda. Pero hay casos que yo quiero que valoréis, ¿vale? Para luego poder razonar cómo llegar a la conclusión. Pongamos un ejemplo más fácil. Es muy fácil decir que la impresora del despacho, cuando la compras no eres consumidor, porque la utilizas en tu despacho. Pero, ¿y la luz? Vale, la luz. En la medida en la que tú enciendes la impresora y esa impresora está utilizando electricidad para funcionar, no eres consumidor porque estás incorporándolo a tu cadena de producción. Pero ¿y la luz de cuando vas al cuarto de baño? ¿O el radiador de la entrada o de la salita de estar del despacho, del office? ¿Eres consumidor ahí? Bueno, hay
híbridos en derecho de consumo que además ya se han resuelto por nuestros tribunales. Conoceréis ya sobradamente las cláusulas suelo. Aquí, en estos casos, se decidió que el 51% que se destine a un fin doméstico hará que todo el préstamo sea consumidor. Pero si ese 51% se está destinando a la reforma de un local comercial, va a no ser consumidor ni siquiera en la parte de aquel 49% que sí que se destinó a un fin doméstico. En definitiva, los tribunales han resuelto que en caso de contratos híbridos estaremos hablando muy salomónicamente al 51%. Y eso será lo que determine. Trayéndolo al ejemplo de la factura de la luz, si estamos en el despacho, seremos consumidores en la medida en la que el 51% del suministro eléctrico se esté destinando a no se esté incorporando a nuestra cadena de producción. Entiendo yo que la mayoría de los despachos tendrán un suministro eléctrico de consumidor. Vale. Esto será de aplicación, bueno, pues lo extrapolaréis, hay muchísima casuística, pero yo quiero que tengáis este ejemplo en la cabeza el día que tengáis que valorar si es consumidor o no. ¿Y por qué? Porque es lo primero que tenéis que fundamentar u oponer cuando os encontréis con un consumidor despechado. Y perdonadme la expresión, pero es la forma que tengo de hablar. Para mí, la reivindicación de los derechos tiene que ser de una forma también un poco llevado con humor, ¿no? Pasárselo bien también en la vida, pues es mi forma de hablar, no es en absoluto algo despectivo. En definitiva, es lo primero que se tiene que oponer cuando tienes una reclamación o incluso un procedimiento judicial de alguien que dice ser consumidor. Y vosotros diréis, no, pues es que en las cláusulas suelo no hacía falta hacer ninguna demostración en especial de que yo era consumidor. Bueno, tened prudencia, porque las cláusulas suelo era muy fácil, porque en el contrato de préstamo ya se indica cuál es el fin al que se destina el dinero. Pero cuando eso no se indica, ya puedes estar corriendo a por la escritura de obra nueva o por la de compraventa para acreditar que tú eres consumidor. Es la carga de la prueba de demostrar que es consumidor, es de quien dice serlo, ¿vale? Si no lo demuestra, oye, no es consumidor, se le cierra todo el paraguas de proteccionismo que estamos viendo aquí en el texto refundido, los retoques, y es la diferencia ya la sabéis vosotros. En casos como las cláusulas suelo, pues hace que directamente no se anule la cláusula. Esto pues afecta también a los temas de pequeño consumo. Dicho esto, nos pasamos al sistema arbitral de consumo Blandy-Blum. Como os decía, el sistema arbitral de consumo se recoge en la normativa general de la ley de arbitraje y también en la específica, en la ley de arbitraje de consumo. ¿Qué sucede con los arbitrajes de consumo? ¿Por qué incluso el gobierno está planteando, vale, no quieren colapsar los tribunales con reclamaciones aéreas por todo esto del coronavirus, pero tampoco los están mandando al arbitraje, sino que se quieren inventar un procedimiento todavía más paralelo a cualquiera de estas dos, específico para esto? ¿Y por qué? Pues porque el sistema arbitral de consumo es blandido, es de adhesión voluntaria, ¿vale? Y afortunadamente para las empresas, porque en muchos casos hay una tendencia a favorecer al consumidor. Entonces, la recomendación básica es huye, empresa, huye. ¿Y por qué? Vamos a ver qué tipos de arbitraje hay y por qué debemos huir de ello. Vale. Tú ponte que la empresa que llega a ti resulta que llega con la super idea de venga, si es que sabes que me he enterado que hay un procedimiento que me evito ir al juzgado si un consumidor se cabrea conmigo y tenemos que resolver la controversia, que se llama sistema arbitral y que me voy a adherir, voy a hacer una oferta pública de adhesión. Tú le tienes que contestar que no, que ni de coña, que no se adhiera públicamente. No, porque ¿qué va a significar eso? Que su adhesión va a ser, digamos, obligatoria a cualquier tipo de arbitraje que se le proponga. Esto es el compromiso de adhesión genérica, que aquí indico. Tipo de adhesión voluntaria, compromiso de adhesión genérica. Esta oferta pública de adhesión ni de coña. Vale. Tipo de... Tú te puedes adherir de forma voluntaria a un caso particular. O sea, es decir, tú no tienes una oferta pública de adhesión, pero dices, este consumidor, a este sí que bien, vamos a arbitraje con él. Entonces, esto no te va a vincular para posteriores arbitrajes, ni aunque trate
prácticamente de lo mismo, ni aunque sea el mismo perfil de consumidor. Es completamente voluntario e independiente de cualquier otro arbitraje. A pesar de esto, yo todavía digo que mejor no ir a un arbitraje con un consumidor. Dios mío, o sea, me siento fatal porque normalmente yo soy una promotora de los derechos de los consumidores, pero es que también tengo que defender los intereses de la empresa cuando estoy defendiéndola. Entonces, yo sé que a mi empresa no la voy a adherir a ningún arbitraje, y de hecho, si está adherida ya a cualquier cosa, si ya tengo una oferta pública de adhesión a arbitraje, yo voy a deshacer ese entuerto, yo voy a denunciar esa adhesión. Se dice así, ¿vale? Cuando tú te quitas de la oferta pública de adhesión a arbitraje de consumo, se le llama denunciar. Y esto lo encontráis también en la ley de arbitraje de consumo. Es un procedimiento sencillo. Los tipos de arbitraje, esto a lo mejor ya os suena de la carrera, que los hay en equidad y en derecho. En equidad ni de coña, o sea, esto es lo que al árbitro le parezca, y en derecho, pues mejor no, pero por el motivo de antes, porque preferimos no adherirnos a arbitrajes de consumo. Y el tipo de árbitro, aquí existe una peculiaridad. Tenemos la junta arbitral, que es la de mejor no. ¿Por qué? Mejor no, porque a pesar de que es un arbitraje, sí que tenemos una personita en la junta arbitral que va a defender nuestros intereses como empresa. La junta arbitral se compone de 3 personas, que tenemos a uno que defiende a los consumidores, otro que defiende a las empresas y otro que es el presidente de la junta arbitral, que es el de la administración, que viene a defender al consumidor. Así que normalmente es 2 contra 1 y bueno, yo por eso digo, no te adhieras. El árbitro único, ni de coña. O sea, ¿cuándo es uno u otro? Tú puedes decir que cuando cubres la hoja de reclamaciones, que sí, que tengas un árbitro único, porque bueno, esto al final facilita mucho el trámite, hace que se celebre más rápido. Además, pedir que fuera un arbitraje en equidad. Eso también se solicita por parte del consumidor, a lo que se puede adherir o no la empresa. Entonces, aunque el consumidor lo solicite, los dos tienen que estar de acuerdo. Tú dices, no, árbitro único ni de coña. Yo, si acaso, junta arbitral, y se te concederá. Pero en todo caso, insisto, mejor no adherirse a arbitraje de consumo. ¿Cómo se celebra un arbitraje? Bueno, esto se recoge en la ley. Me da cosilla no contaros así un poco por encima. La verdad es que es un procedimiento muy sencillo. Yo creo que os podéis desenvolver muy bien, sabiendo dónde está la norma, teniendo acceso a ella. Os voy a contar 2 cosillas de cómo es el procedimiento y ya veréis que es como, no sé, más fácil que un verbal. Esto es, desde que el consumidor pone la hoja de reclamaciones, a ti te van a dar traslado, ya ni me meto en plazos, ¿vale? Porque no es cuestión de apuntar esto. Pero es para que contextualicéis el recorrido. Desde que se pone la hoja de reclamaciones, Consumo va a hacer una propuesta de mediación. Tú te adhieres o no te adhieres a la mediación, eso es vinculante. Y luego te hace la propuesta de arbitraje si es que no te has adherido a la mediación. Luego te va a proponer adherirte al arbitraje. Y ahí tú le dices, pues sí o no. Ya sabéis, no. Pero bueno, ¿cómo va? Que resulta que tú llegas tarde y la empresa ya ha dicho que sí. Bueno, pues entonces hay una fase de alegaciones y además está la audiencia. Entonces, a la audiencia tú puedes mandar tus alegaciones por escrito y no presentarte, o puedes ir presencialmente. Yo casi recomiendo ir presencialmente siendo empresa. Digamos que el convencimiento puede ser mayor que enviando un simple escrito, teniendo en cuenta que seguramente el consumidor sí que vaya. Puedes proponer prueba. Lo de la prueba aquí es chistoso, es como la prueba más blandiblue del universo. Por ejemplo, en en un arbitraje en el que el consumidor se está quejando de un colchón que está doblado, pues una prueba válida aquí no es un informe pericial, ¿qué va? O sea, valdría por lo menos para tener una figuración del estado del colchón, poner un palo de escoba y que se viera la curvatura del colchón. Eso se le fotografía, se intenta fotografiar también la referencia del colchón para que no parezca que es uno cualquiera, y eso se valoraría. También hay un laboratorio de consumo, pero bueno, eso es como practicar una prueba pericial y hay que gastarse el dinero en hacer esa prueba. Entonces, casi lo mejor es probar. Cuando defiendes al consumidor, lo mejor es probar así en baratito. Cuando defiendes a la empresa, pues depende de la cuantía. Estamos hablando de cuantías, la verdad, en muchos casos pequeñas, 800, 300 euros. Entonces, la prueba vamos a intentar hacerla low cost. Entonces, fotos, luego os contaré lo importante que es
aseguraros del flujo documental que tiene la contratación de la empresa para que vuestra carga probatoria sea solvente y poco más. O sea, la prueba se presenta allí mismo, ¿vale? Tipo juzgado de lo social. ¿Cómo se ejecuta? O sea, bueno, vale, esto se celebra y tal, ponte que ganas tú. Imagina que ganas tú siendo empresa y que el consumidor te tiene que pagar el 50% que restaba de una cantidad que había dejado a cuenta y que, bueno, que daba dinero a deber, porque él quería devolver el producto. Vale, y no paga. Esto se ejecuta en el juzgado de primera instancia. ¿Qué pasa con el laudo que es así rarito? Si el laudo es rarito, lo podéis anular con los requisitos que se recogen en la Ley de Arbitraje General ante el Tribunal Superior de Justicia, en vuestro caso de Madrid. Dicho esto, es que poco más tiene. Es muy sencillo de verdad, un arbitraje de consumo. En cuanto a la parte técnica, es cuestión de que le echéis un vistacillo a la ley y ya veréis, está muy bien explicado. Pero de todas formas, si vosotros tenéis cualquier duda o si tenéis un caso que no sabéis cómo afrontar, podéis contactar conmigo, que yo os echo un cable. Se me ha borrado una frase, perdonad, porque el sistema no es compatible. Aquí os estaba hablando de las pleitesías en el régimen sancionador, ¿vale? Estamos hablando del régimen sancionador. Como os decía, este régimen sancionador se recoge en la normativa autonómica de consumo, ¿vale? El régimen sancionador no lo vais a encontrar en la Ley de Consumidores de 2007. Lo encontráis en la vuestra madrileña de 1998. La normativa, a pesar de ser autonómica, tiene consejos universales. Si has decidido una infracción, haz todo lo que te pides, todo lo que te pidan y conforma. Tú, lo que sea. ¿Cuál es la infracción más habitual? Bueno, pues es una tontunada como una casa, pero es una infracción que es que pongan una hoja de reclamaciones y que el comercio no dé respuesta en el plazo de 30 días. Entonces, no hacer eso supone, en Galicia por lo menos, una infracción de 1.500 euros, no una multa de 1.500 euros porque se trata de una infracción leve. Puede llegar hasta 3.000, pero conformando la bajamos a 150. Vosotros tenéis la normativa de 1998, las multas en pesetas, pero anda por ahí, ¿vale? Le he hecho la transformación a euros y vi que sí, andaba sobre 3.000 y poco. No llega a 3.100. Entonces estamos hablando más o menos de las mismas cantidades. ¿Qué pasa? Que claro, compensa conformar, ¿no? A pesar de que yo puedo alegar, por ejemplo, en un tema, que era un señor que compraba en un vivero y se quejaba de que lo que había comprado, las plantas que había comprado, no habían germinado como tenían que germinar. Claro, yo cuando veo toda la documentación, por supuesto, procedimiento sancionador y todo, porque la empresa no había dado respuesta a este cliente. Yo cuando veo la factura de las plantitas y veo que eran 4.000 eucaliptos, dije, esto para la huerta seguro que no es. Este tío no es consumidor, este tío cultiva estos eucaliptos porque es una forma de lucrarse, él es, no sé, agricultor o lo que sea. Voy a alegar que no es consumidor. Claro, alégalo, sí, que genial, pero ¿en serio te compensa arriesgarte a discutirle a consumo, a no minorar esta multa de 1.500 euros a 150 solamente porque tú estás convencidísimo? Hay que evaluar el tipo de infracción. En el caso de las leves, yo creo que no compensa jamás ponerse a discutir, ni siquiera en estos casos. Para conformar tenemos que dar una respuesta satisfactoria. ¿Sí? ¿Qué es esto de la respuesta satisfactoria? No, yo no le voy a dar otras 4.000 semillas a este señor. Lo que tengo que hacer es responder en la hoja de reclamaciones, responder aquello que no hice, o sea, que es responder, aunque sea para decir que no, aunque sea para decir, usted no tiene, considero que no tiene derecho a esto que me pide, no se lo voy a dar. Fin. Con eso ya no se pone ya no es una infracción. Decir que no es una infracción de no dar respuesta a una hoja de reclamaciones. Por lo tanto, ya no se iniciaría un procedimiento sancionador por esto. Así que es bastante importante que tengáis el control absoluto, no solamente de, por supuesto, los trámites que se inicien en cuanto a hojas de reclamaciones, sino que los dependientes, los empleados o el propio empresario
conozca la importancia de dar respuesta a la hoja de reclamaciones, aunque no sea consumidor, porque no compensa alegar esto en un procedimiento sancionador y los 150 euros los va a tener que pagar, y encima, para poder pagar los 150 euros, va a tener que dar respuesta al consumidor. Así que se hace mejor la primera vez y sin sanción. Otra de las cosas que es importante, que suele ser muy frecuente y que quiero que os fijéis cuando estáis asesorando una empresa, sobre todo las que hacen venta online, es que comprobéis las condiciones del desistimiento. En el cambio de 2014, estos retoques de 2014, se cambió de 7 días que eran hábiles a 14 días naturales. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una cláusula abusiva si no se actualiza. De hecho, es que fue ridículo también. Lo mismo, llegó otro procedimiento sancionador de una empresa de estas que, claro, tenía la página web del año 2007 que no miraron más para ella. Consumo hizo una inspección de oficio, que sepáis que esto lo hacen, aquí no intervino ningún consumidor quejándose, esto fue Consumo que intervino, dijo, no tiene 14 días, y además, yo es que les explicaba, es que esto no es de mala fe, esto es, ni siquiera sucedió nada, es igual, es una infracción. Entonces, echadle un ojo también a estas condiciones en cuanto a todo lo que sea venta final. Supervisadlo vosotros, porque, vamos, vais a evitar un montón de problemas a futuro. Con esto me parece que ya está. Luego, jugamos en casa. La importancia que tiene arrastrar el procedimiento hasta la vía judicial, porque es disuasorio, por eso no conviene adherirse a arbitraje. Además, los consumidores, en cuanto a sus reclamaciones, suelen, por lo que he visto, ¿no? Pues por supuesto hay de todo, pero lo que he visto es que van en el calentón. O sea, el calentón de la hoja de reclamaciones luego ya ni se presentan en los arbitrajes, porque por 20 euros, por 50 euros, no me voy a meter. ¿Qué pasa? El régimen sancionador no opera tanto en función de la cuantía, sí que puede ser un agravante, pero la infracción es un acto tuyo en cuanto a ese consumidor. Entonces no importa que sean solo 20 euros la compra del consumidor y que te ponga una hoja de reclamaciones, tu infracción va a ser... tu multa va a ser de 1.500 igual. Pero en un procedimiento, arrastrar a ese consumidor que se está quejando en la fase de arbitraje hasta la vía judicial puede ser favorable para ti en la medida en la que pues, es un marrón que le vas quitando a la empresa. Porque la empresa lo que necesita es ocuparse de sus cosas y no tener en la cabeza que tiene un arbitraje, porque la gente se pone nerviosa con estas cosas. Y aunque sea una chorrada para nosotros, porque es el pan nuestro de cada día, para un empresario que ya bastante tiene que hacer con todo este tema de la declaración de impuestos, tener la protección, bueno, lo de los trabajadores, todo esto al día, encima tú le vas a decir, no, vamos a adherirnos a este arbitraje y vamos a solucionar todo por las buenas. No, porque además, si quieres solucionar todo por las buenas, preocúpate de que tengan un buen servicio de atención postventa y que evite una hoja de reclamaciones. Entonces, no ha quedado otro remedio. El consumidor ha sido perseverante, tal y como yo les predico que sean, ha sido perseverante y ha llegado hasta la vía judicial. Tenemos que tener cuidado. Aquí se invierte la carga de la prueba. La carga de la prueba, no la del consumidor. Por supuesto, el consumidor tiene que demostrar, como os decía al principio, que es consumidor. Pero una vez que lo demuestra, ojito, que lo que diga el consumidor prácticamente va a misa. ¿Por qué? Porque el consumidor no tiene forma de demostrar la relación contractual, porque toda esta documentación emerge de la empresa. Por eso os comentaba al principio. Ojo y supervisar todo el flujo contractual. Hay que ver la fase preventa de toda la información que se le proporciona, pero yo no quiero que penséis en un banco, quiero que penséis en una tienda de muebles o una tienda de cocinas. Empresa que fabrica cocinas y que instala cocinas, porque claro, pensamos en consumo y en facturas de Movistar, y no. Consumo también es una cocina de 5.000, 6.000 euros. Entonces, una vez que el consumidor acredita que esa cocina está destinada para su casa, no es algo difícil en este caso, pero bueno, tiene que acreditarlo. La carga de la prueba va a ser tuya. Entonces, toda esta parte de informarle al consumidor, porque en la vía judicial sobre todo hay faltas de conformidad. Falta de conformidad es el alio pro alio de consumo. Y encima es mucho más proteccionista que el alio pro alio. Amplía plazos, sí, de todo. Toda la documentación que podáis generar en cuanto a información precontractual, también en la entrega.
el típico albarán que ponga el consumidor o el cliente acepta que ha recibido toda la mercancía en perfecto estado, que se ha instalado correctamente. Todo eso va a ser fundamental en un procedimiento judicial después, porque vas a ser tú el que tenga que demostrar todo. Y mucho ojo con esos excesos de confianza también de los consumidores, porque a pesar de que ellos prácticamente no tienen que demostrar nada, porque efectivamente no tienen prueba documental, la falta de conformidad, este aliud pro aliud, sí que lo tienen que demostrar ellos. Aquí, afortunadamente, si nosotros explicamos y justificamos razonablemente con bastantes testigos, es que estoy pensando en un caso concreto de un dormitorio. Recuerdo un dormitorio en el que, bueno, decían que no, que es que el colchón hacía ruido. O sea, yo cuando vi aquella demanda, eran 2 carillas y era con abogado, por eso hablo de exceso de confianza. Eran 2 carillas, era con abogado y ni siquiera hacía referencia a la normativa de derecho de consumo. O sea, fijaos, el nivel de estudio era un senior, no era un chavalín. Imaginaos el nivel de estudio de profundidad de... Claro, ¿qué pasó? Sin prueba ni nada, o sea, ellos iban con lo opuesto. Es que no presentaron ni una fotografía, como os decía, lo de la fotografía del palo de la escoba, el colchón, ni eso. Eso sí que tiene que probarlo el consumidor. Pero qué importante fue, en este caso, tener bien probado que el consumidor había verificado, había comprobado en tienda cómo era ese colchón, cómo era esa cama, había podido, o sea, la pudo probar en la tienda, que fue esa misma cama la que se llevó, que no es que se fabricara otra mayores. Todo eso lo tuvimos que probar nosotros, con testificales y con... Porque, bueno, encima, Dios mío, encima ese tema me llegó en rebeldía. Pero bueno, afortunadamente llegué a tiempo para celebrar, para pedir la celebración. Pero bueno, salió bien porque teníamos los suficientes testigos, pero es que como no tuviéramos testigos, el consumidor, en este caso no ganaba, pero bueno, igual casi, porque con que el testigo te declare mal o haga regulero, ya estás fastidiado. Por eso, insisto, la importancia de que superviséis, hagáis una comprobación de toda la documentación que se ofrece al consumidor, todas las cláusulas, para que sin ver lo que ha pasado, solamente con documentación vosotros podéis demostrar lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Y eso os ayudará mucho en un eventual procedimiento judicial. Con esto os cuento, yo es que tengo que ver cómo voy de tiempo. Voy bien, ¿no? Voy bien, sí. Me da tiempo a contaros 2 batallitas que además recuerdo con muchísima felicidad porque fue cuando yo me empecé a formar en Derecho de Consumo en una asociación de consumidores. Me hicieron participar en todo. O sea, eso de ser la becaria no existió para mí. Yo estuve en primera línea desde el principio. Incluso recibí una inspección de consumo que resolvimos con solvencia, fue muy guay. Y una de estas batallitas, para que entendáis por qué hablo de todo esto de huir de los arbitrajes, por qué mi experiencia es tan mala con los arbitrajes en cuanto a empresas, que yo no digo que esto sea así en todas partes, pero es posible que os podáis encontrar con algo así. Si a mí me pasó, os puede pasar a vosotros. No, insisto, no digo que sea con todo el mundo así. Pues era una junta arbitral, como os decía, yo iba acompañando al que era mi mentor en aquel entonces. Estamos en 2013, estaba la de la empresa y estaba el presidente de la junta arbitral. Entonces, allí estaba yo de oyente y pudimos conocer los expedientes un ratillo antes y yo flipé con una hoja de reclamaciones del 2007. Pero estamos en el 2013, ¿qué ha pasado con esto? No, lo típico, es que hubo un cambio de sede, se traspapeló y vamos a celebrar ahora. Y yo, bueno, ya decía, seguro que ni se presenta, porque claro, es que después de tantos años, es que qué vergüenza, madre mía, etc. Pues el tío fue. Yo dije, madre de Dios. Yo veía allí al chico haciendo sus alegaciones. No, porque es que claro, es que me vendieron... Este era el del colchón, el palo de la escoba del colchón. No, es que el colchón está mal, porque claro, yo me tumbo y... Claro, ya habían pasado tantos años, el colchón ya se había hasta depreciado. Pero yo, de verdad, a mí me decía... Bueno, después cuando el chico se fue, o sea, esto es... En la audiencia tú entras,
haces tus alegaciones verbalmente, si acaso tú presentas tu prueba, incluso hay gente que lleva el vestido de novia, porque bueno, tintorerías en arbitraje de consumo y todos con vestidos de novias, o sea, tremendo. Entonces, esto es así. ¿Qué pasa? Este chico vino sin nada después de tantos años y tal, y yo, de verdad, dije, esta historia tiene que ser cierta. ¿Para qué? Después de tantos años, venga aquí al arbitraje de consumo a reclamar todavía la devolución del dinero. Es que tiene que ser verdad, hombre. Y eran 800 euros de colchón. Y estaba mi mentor, que era... Nosotros defendemos al consumidor, íbamos del lado de, como vocal, bueno, el vocal de la Asociación de Consumidores. Y yo le decía, tío, tienes que darle los 800 euros. Bueno, claro, lo sé. No lo tenía claro porque, claro, el chico no había traído prueba, entonces para él no estaba aprobado. Yo con mi corazoncito de porcelana para los consumidores, cuando fue el momento de dar su voto o hacer la propuesta, yo le escribí a mi mentor 2007 y se lo subrayé un montón y se lo pasé. El tío cogió y dijo, bueno, yo propongo que le demos 350 euros. Y yo así como... Pero bueno, propuso eso. La de empresarios, por mí bien. El presidente de la Junta, pues vale. Eso fue este arbitraje. Por eso digo, blandibluno. Yo creo que no se me ha ocurrido un nombre más fácil de entender, pero seguro que lo hay. Seguro que lo hay para matizar la sensación que yo tuve de, joder, si yo no me pongo pro consumidora, que lo he sido toda la vida, pero si yo no me pongo pesada con mi mentor y este dice que no, que considera que no, este chico se queda sin nada. ¿Y por qué tuvo que renunciar a esa mitad? Si el chico estaba pidiendo 800 euros, ¿por qué tú consideras esa arbitrariedad a la hora de decir esto es un arbitraje de consumo, esto puede ser un arbitraje de consumo? Que las personas que estén arbitrando no tengan la suficiente formación, que no haya la suficiente formación, no solamente pasó aquí, sino también en la historia de la árbitra. Perdonad, yo no sé si esto es lenguaje inclusivo, a mí me dificulta un poco. Entiendo que es árbitra única. Que estábamos, bueno, en este caso, ya sabéis, árbitros únicos son casos de no tienen una especial complejidad o menos de 400 euros. Y siempre que tú marques la casilla de sí, quiero árbitro único y las dos partes estén de acuerdo. Pues yo allí fui a este mismo lugar de los arbitrajes que yo conocí. Y bueno, en cada arbitraje, aquí era Movistar en concreto. Venía el representante de Movistar, pasa un poco como en los juzgados y los bancos, que tienes al banco sentado, al abogado del banco, que toque ese día, sentado enfrente y va pasando todas las audiencias previas él para, ¿no? Pues por lo menos favorecer a alguien que no se desplace tanto. Pues aquí igual, estaba el de Movistar haciendo sus arbitrajes toda esa mañana. Entonces, ¿te importa que esté aquí esta chica que está haciendo prácticas en la asociación? No, no me importa en absoluto. ¿Qué tal? Buenos días. Ya ni me acuerdo de su nombre. pero muy simpático ese señor. Y estaba la árbitra única y yo enfrente. Y iban pasando los consumidores y tal y cual. Y en esto que llega una chica, hay una cosa que nos conté. Las ofertas públicas de adhesión pueden ser, además de ser genéricas, pueden ser particulares. Es decir, que tú te adhieras a todos los arbitrajes, pero únicamente de entre X fechas. Pues, por ejemplo, de las compras de los 6 últimos meses. O solamente de los sofás, pero el resto del mobiliario no se adhiere al arbitraje. Puedes hacer este tipo de cosas, ¿vale? En cualquier caso, las compañías de telecomunicaciones no todas están adheridas. De hecho, creo que, bueno, prefiero no decir nada, porque es que a lo mejor este año ya se adhirió, y no sé, pero cuando yo estudiaba, la única que no estaba adherida al arbitraje era Yastel. Y recuerdo cómo para mí era tan importante aquello de que estuviera adherida. Bueno, total, Movistar, que estaba aquí el señor de Movistar, porque ellos tenían una oferta pública de adhesión de 6 meses para atrás. Sabéis que las facturas de suministros tienen una prescripción de 3 años, pues en arbitraje, en este caso, lo redujeron un poco más a 6 meses. Bueno, un poco más, lo redujeron muchísimo, a solamente 6 meses. Entonces llegó una chica
que venía con toda la facturación del último año y un contrato, y decía, es que yo este contrato no lo firmé, yo no contraté esto y yo esto no lo firmé, la firma no es mía. Eso debió ser el chico de la tienda que firmó por mí, pues esto no es mío. Bueno, ya veis, ni pericial ni nada. Caligráfica. Bueno, se va la chica y tal, y entonces el de Movistar decía, no, pero nosotros estamos adheridos solamente a 6 meses anteriores y este contrato es de hace más de 6 meses, entonces ya no puede ser. Y en esto queda la árbitra, mira para mí y me pregunta, no, estaba así como rayándose mucho, para y me pregunta, ¿y tú qué opinas? Y yo, bueno, no sé, pero si me preguntáis a mí, entiendo que estamos hablando de una falsificación de documento y que, por tanto, ninguna de las facturas debe ser admitida. Si estamos hablando de que solamente se adhiere al arbitraje las 6 últimas, entiendo que por lo menos estos, no las 6 últimas, perdonadme, los 6 últimos meses, entiendo que al menos esos 6 últimos meses sí que se deben anular todas las facturas, sin perjuicio de que luego en la vía judicial se anulen más, ¿no? Vamos, yo por mí, si soy árbitra única, anularía todo, ¿no? Bueno, o sea, el de Movistar salió de allí y me dijo, ¿pero tú no venías a escuchar solo? Y yo, sí, hombre, pero si me preguntan, yo, claro, o sea, imaginadme con mis 25 añitos recién cumplidos, allí en arbitrajes de consumo, dándole ideas a la árbitra única de cómo resolver un arbitraje, que yo no tenía ni idea, que yo estaba allí de prácticas. Así que yo solamente puedo decir que hay gente muy bien formada, hay gente que trabaja muy bien, pero como es posible que no os encontréis con esa gente, y además esto no es como el juzgado, que vosotros tenéis una segunda instancia para recurrir, siempre que se superen más de 3.000 euros, pero bueno, por lo menos, joder, tienes opciones, ¿no? En un arbitraje no, en un arbitraje es el que te toca, y te toca mal, anular el laudo es complicado. Entonces, por estos motivos, yo le llamo al sistema arbitral blanding. Vamos con las conclusiones, con el resumen y terminamos, y así puedo resolver alguna pregunta y os veo un poco la cara porque estoy un poco, francamente, perdida. Ideas principales. Aquí recogí otras, pero yo es que no soy muy de seguir el guión, como ya me veis. Ideas principales. Fijaros si eso no es consumidor. Iros a ese 51% de la finalidad. No os fijéis solamente a qué se destina, o sea, si es fin doméstico o no, sino si se está introduciendo o no a la cadena de producción. Luego, una idea muy guay es que le propongas al empresario que pida, cuando le presentan una hoja de reclamaciones, que le escriban un email para hacer la comunicación. En el caso de consumo no es necesario enviar burofaxes, bastará con un correo, con una carta certificada con acuse de recibo para responder al consumidor y justificar que has dado respuesta, pero si lo puedes hacer por mail te lo ahorras. Entonces pedid un mail que lo indique él mismo en la hoja de reclamaciones para poder hacer la respuesta por email. Por supuesto, evita adherir a tu empresa a un arbitraje, y si ya está adherida, denuncia esa adhesión y sácala de ahí, conforma en todos los procedimientos sancionadores, salvo defectos formales y salvo que sea una multa más alta, una multa que sí que compense recurrir. En el caso de infracciones leves no va a compensar nunca. 150 euros siempre va a ser mejor que continuar con el procedimiento administrativo. En tercer lugar, en último lugar, disculpadme, armarse hasta los dientes en la vía judicial, pero sobre todo preparar esas armas antes. Aseguraros de que la empresa a la que habéis tocado tenga una buena documentación de todo el proceso de contratación para que luego la vía judicial sea mucho más sencilla para vosotros y a lo mejor también podéis ganar con costas al consumidor. Que hay consumidores que francamente abusan demasiado a veces de su derecho y ponen en situaciones muy complicadas a las empresas en vez de llegar a acuerdos, que yo creo que llegar a acuerdos, amigos míos, un buen servicio postventa es el mejor remedio contra un cliente despechado, pero si la cosa no va bien y tenéis que continuar, vosotros no dejéis nunca de intentar llegar a acuerdo, porque ya os digo, va por calentón y el calentón se apaga, se va apagando. Y seguramente lo podéis solucionar antes de la vía judicial. Si eso no es posible,
pues eso, estad bien preparados para ella porque es complicada para la empresa. Con esto es todo. Tenemos varias preguntas, ¿vale? Yo te las voy a formular, te digo el nombre de la persona que formula y te leo la pregunta, ¿vale? La primera es de Luis Alfonso Zarza, dice: como abogados, siempre que prestamos servicios a un usuario final, ¿tenemos la obligación de tener hojas de reclamaciones? No, porque las hojas de reclamaciones son solamente para profesionales no colegiados obligatoriamente. Los abogados ya nos regimos por nuestro colegio de abogados. Cuando un consumidor, es verdad que sería consumidor de nuestros servicios profesionales, podría serlo al menos, se tiene que dirigir al colegio de abogados. Nosotros no tenemos obligación de tener hoja de reclamación. Yo también tuve esa preocupación en su día y decía, ay Dios mío, ¿pero qué hacemos sin hojas de reclamaciones en el despacho? Y ya me enteré que no hacía falta. Antonio Agúndez, y hay alguna otra pregunta también que va por aquí, dice: en caso de cancelación de viaje combinado por COVID-19, ¿el consumidor puede negarse a recibir un bono de la agencia de viajes y obtener la devolución íntegra del precio del viaje hoy? Sí, tienes derecho, pero las empresas están sin un duro, las aerolíneas ya están pidiendo préstamos. Yo estoy esperando también que me devuelvan un billete de avión, pero hay que armarse de paciencia. Con los bonos, si podéis optar a bono, va a ser mejor para todos, ya os digo. O sea, yo creo que hay que saber mantener el equilibrio entre nuestro derecho y la situación de la empresa. En este caso, las aerolíneas están jodidas. O sea, no están facturando nada y tienen gastos de personal, pero mucho gasto de personal, y no tienen previsto facturar de aquí a unos meses tampoco. Entonces, no esperemos con impaciencia que nos den el dinero enseguida. El dinero nos lo darán, pero cuando la situación ya se arregle un poco más. Mientras tanto, van a estar diciendo que no tenemos derecho, nos van a proponer bonos, nos van a dar largas, y el gobierno estará ideando sistemas alternativos al arbitraje de consumo y alternativos a la vía judicial, que serán igual de lentos o incluso más, que sencillamente esperar a que la línea de respuesta, o en el caso de la agencia de viajes, a que la agencia de viajes dé respuesta. Pues los viajes del INSESO, si aún se van a pagar ahora. No sé si he respondido a la pregunta, pero lo que digo es que sí que tienes derecho a la devolución, pero que ahora no va a ser. Un poco en esa misma línea, hay otra pregunta de Ana Quiroga. Habla también sobre, dice: en cuanto al fondo del asunto en materia de consumo y en concreto para los reembolsos de los billetes de avión por cancelaciones, ¿consideras viable reclamar el doble de las sumas abonadas por los consumidores por un retraso injustificado de la entidad intermediadora o compañía aérea en la devolución de las cantidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Consumidores y Usuarios? Está respondida en parte, pero bueno, como agrega un poco más de información. Sí, es que yo no considero que sea una causa injustificada. Como os estoy explicando, no están facturando nada, no tienen dinero, van a tener que pedir préstamos. Entonces, para mí, esta circunstancia de fuerza mayor yo creo que también puede favorecer a la empresa a la hora de alegar eso. No es que por capricho no te voy a pagar, muajaja, o sea, no te pago porque no tengo un duro, dame margen. Yo creo que la buena fe aquí sí que se va a valorar, ¿no? De hecho es bastante complicado, por ejemplo, cuando se piden, en caso de cancelaciones, no estamos hablando del COVID, estamos hablando de que, por ejemplo, la empresa calculó mal y resulta que el avión le va con retraso y tú tienes derecho a esta indemnización automática del reglamento europeo de hasta 600 euros, que os sonará, ¿no? 200, 250, 400 y 600 euros en función de los kilómetros que fueras a recorrer. También tienes derecho a una indemnización por daños morales. Por ejemplo, de hecho una vez escribí un artículo sobre eso, que la mala leche se indemniza, amigos míos, pero depende de tu comunidad autónoma. Tu mala leche va a 50 euros o a 150 euros el día de retraso en el que se te va a incorporar a un nuevo vuelo. Entonces, hay muchos conceptos reclamables en las cancelaciones aéreas, pero en cuanto a eso de doblar la cantidad, yo no lo veo, porque sí que veo que es una causa justificada. Y además, ¿de cuánto estamos hablando? Si es un viaje a China, pues a lo mejor, pero meterte en la vía judicial para reclamar el doble no compensa. Yo, cuando me planteo con un procedimiento de estos, y muchas veces hasta me planteé cláusulas abusivas con la cláusula del no-show, pues sabéis que se anuló por el Tribunal Supremo, no se consideró abusiva por el Tribunal Supremo. Y yo tuve un tema de esos recientemente y dije, joder, me voy aquí al civil, planteo cuantía indeterminada y me llevo las costas. Pero dije, ¿para qué innovar si toda la jurisprudencia está yendo por el mercantil? Bueno, me voy por el mercantil, no voy a inventar aquí, no voy a descubrir América yo. A lo mejor a través de una asociación de consumidores se puede idear, se puede innovar, pero yo de cara a mis clientes prefiero no hacer muchas aventuras.
Mira, voy a la siguiente. Es de Belén García López. Dice, en un asunto de vehículo de segunda mano adquirido a un concesionario con averías desde el inicio de la compra, posible vicio oculto, etcétera, ¿ves interesante intentar arbitraje de consumo o mejor una demanda? He enviado burofax proponiendo acuerdo y la empresa no me contesta. Mejor demanda, porque en el arbitraje vas a perder el tiempo. Si la empresa no se adhiere, como se explicaba, la adhesión es voluntaria. Hombre, fíjate, para saber si una empresa está adherida o no al arbitraje es tan sencillo como llamar. No, yo intenté buscaros un lugar en internet en el que se reflejaran todas las empresas adheridas. Lo siento, no lo encontré, pero lo que hago yo es llamar a Consumo directamente. Tú, si eres de Madrid, pues llamas a Consumo de Madrid y preguntas, mira, ¿tal empresa está adherida a arbitraje? Y te dan respuesta. Si está adherida, fenomenal, puedes irte a arbitraje de consumo siendo consumidor bien. Y si no está adherida, directamente vete mejor a la vía judicial y plantea la falta de conformidad. Además, subsidiariamente el alio y proalio, pero en primer lugar la falta de conformidad. Mónica Muñoz dice, ¿cómo resolverías un supuesto en el que el consumidor dice que el producto vendido online es defectuoso, devuelve el pago efectuado y además se queda con el producto? Vamos a ver, ¿cómo que devuelve el pago efectuado? Es que eso no se puede hacer. O sea, tú cuando pagas con tarjeta, depende de la empresa devolver el dinero. No es como una domiciliación bancaria que tú puedes cancelar esa transferencia durante un tiempo según tu banco. Tú cuando pagas con tarjeta, y normalmente las compras por internet son con tarjeta, va a depender de la empresa devolverte o no el dinero. O anulas la tarjeta y denuncias y montas un follo con tu banco diciendo ¡me robaron! O si no, el dinero no lo ves, salvo que la empresa decida devolvértelo. Y es ahí cuando tú tienes el poder como empresa a la hora de decir, no, pues si quieres que te devuelva el dinero, mándame el producto, lo tienes que hacer en el plazo de 14 días, ¿vale? No. O sea, ojo con los plazos también aquí, el derecho de desistimiento, pero solamente durante 14 días naturales que el consumidor tiene que comunicar que desistir. Vale, es que aquí se mezclan dos cosas, muy interesante, ya vuelvo a divagar, aquí se mezclan dos cosas. El derecho de desistimiento y efectivamente el derecho a la garantía, o sea que una cosa, pero en el caso de un producto defectuoso, si es defectuoso y ya llega defectuoso, sería una cuestión de mala fe que el consumidor no lo comunique en 14 días, entonces entiendo que si no ejerce el derecho de desistimiento se le estropeó a él y yo podría alegar eso. En todo caso, yo puedo exigir que para devolver el dinero, y de hecho funciona así, salvo Amazon, que yo creo que esto viene por la confusión que genera Amazon con sus garantías mega pro consumidores, pero no funciona así normalmente. Normalmente el consumidor, además de comunicar en el plazo de 14 días el desistimiento, tiene que la empresa devolver el dinero en 14 días desde que este desistimiento se cumple. Pero ¿qué pasa? Tiene que recibir el producto. Podéis verlo, pues, si compráis en Zara, haced una devolución y veis que vosotros no sois quienes de reclamar, o sea, de recuperar el dinero si Zara nos lo da. Funciona así, ¿vale? Una pregunta de Sergio Montijano. Dice, cuando defiendes al consumidor, ¿cómo estructuras la demanda? ¿De forma cronológica o temática? Cronológica. De hecho, en la hoja de reclamaciones que... eso no os lo dije a vosotros. Tenéis una hoja de reclamaciones, un modelo de hoja de reclamaciones contra una teleoperadora, perdonad, en este caso Movistar, para vuestro uso y disfrute personal, que seguro que le sacáis partido, en el que veréis que sí, el desarrollo de los hechos es cronológico. Yo creo que eso va más al estilo de cada uno, pero en mis demandas suelo hacer siempre el desarrollo cronológico de los hechos y luego los fundamentos de derecho, sí que voy por materia. Una pregunta de Víctor Jiménez. Dice, ¿dónde podemos ver todas las conductas sancionables para una empresa con objeto de conocerlas y adelantarnos aconsejando a la misma? Sí, eso lo tenéis en la normativa autonómica, en la ley de consumo, en concreto en la ley de consumo de Madrid, si es que tú eres de Madrid, tienes ahí las infracciones, las tienes desglosadas en leves, graves, muy graves, y ahí ya tú sabes cuáles son. No, o sea, es que no quise cantaros las infracciones ni nada, porque ya digo, todo eso es que es una ley muy accesible. Lo único que hice fue daros la ley y que le echéis un vistazo, pero sí, está incluido lo de la hoja de reclamaciones, veréis que también se recoge como una infracción en Madrid. Isabela Zambrizca dice, ¿es causa justificada de una aerolínea como fuerza mayor una huelga nacional? Casos de Francia con la huelga de jubilación donde los vuelos se cancelaban y salían con retrasos los adelantados. De esto había jurisprudencia, pero no me acuerdo porque fue una cosa muy discutida. Es que en la medida, vamos a ver, va a depender. En la medida en la que la huelga sea de los propios trabajadores, igual sí que es una circunstancia que se puede prever. Eso, ya te digo, está resuelto por los tribunales, tendría que verlo. Pero para que nos entendamos, en un caso general, ¿vale? Es que es fuerza mayor o
caso fortuito. Lo que se determinó, el criterio es que en la medida en la que la aerolínea tenga control o posibilidad de que dependa de ella, que eso se pueda arreglar o evitar el problema, es este caso fortuito. El caso fortuito sí que se tiene que indemnizar, ¿vale? Por ejemplo, que empotres contra el fuselaje un coche. Eso es causa fortuita, no es fuerza mayor, por lo tanto sí que tienes que indemnizar. Pero, o sea, un coche, vamos a ver, no un coche circular, me refiero a los portamaletas. Pero si, por ejemplo, estas grandes nevadas que hubo ahí atrás hace unos años, también en Madrid, que muchos aviones no podían salir, eso sí que es fuerza mayor, ¿vale? Entonces el criterio es ese. Ahora mismo no me acuerdo cómo se calificaba la huelga, pero tened en cuenta eso, que para mí es un matiz importante. Si la huelga son de los propios trabajadores de la aerolínea o si es, por ejemplo, de los controladores aéreos. Si es de los controladores aéreos, me parece que la aerolínea poco tiene que hacer. Pero hay resoluciones ya. Si le interesa, que puedes contactar conmigo y le echamos un vistazo y te las facilito. Fernando Arzoz dice: ¿crees en el arbitraje como forma alternativa a la vía judicial para resolución de conflictos? ¿Qué propondrías para que resultara efectivo y atractivo para empresas y consumidores? Las propuestas ya no son mías, son de muchas asociaciones de consumidores que te hablan de, pues, por ejemplo, que las empresas que reciben subvenciones públicas estén obligatoriamente, se tengan que adherir obligatoriamente a arbitraje de consumo, ya que están recibiendo beneficio de la administración, pues que ellos también se adhieran. Pues ni con esas. Es que, claro, no podemos obligar a las empresas a adherirse a un arbitraje de consumo. No es posible. Entonces, incentivos ya hubo. Me gustaría creer en el arbitraje de consumo, pero no tal cual está funcionando ahora. El régimen sancionador sí que funciona bien, pero es que el régimen sancionador funciona bien cuando detectan infracciones. Es que pasa lo mismo que con la justicia, no hay medios, no hay gente. Para mí es una inseguridad jurídica para la empresa. Como consumidora no, como consumidora siempre promuevo que los consumidores acudan a arbitraje de consumo siempre y cuando la empresa esté adherida y por una razón de cuantía sea antieconómico presentar un procedimiento judicial. Pero si no, lamentablemente, aunque me gustaría que el arbitraje de consumo tuviera un lugar más dominante, no lo tiene, no funciona. Joder, que el gobierno ni siquiera se remite al arbitraje de consumo. Ahí cuando fueron las preferentes, en Galicia por lo menos consiguieron que CaixaNova, que hoy sería banca, se adhiriera a arbitrajes de consumo de preferentes. Vosotros, eso, claro, jóvenes abogados, no lo conocéis ya, pero ostras, no se adherían a todos los arbitrajes, se adherían a los que los contratos estaban firmados con la huella dactilar, que aquí en Galicia, vaya por Dios, que había gente tan mayor, que no fueron a la escuela siquiera, y a esta gente le colocaron preferentes. Bueno, pues a eso sí que les adherían a arbitraje. Hubo bastante arbitraje de consumo de banco, pero ¿qué pasa? En consumo, por ejemplo, es que se recibe menos cantidad, porque los daños morales en consumo no te los dan, por ejemplo. Entonces, según el procedimiento, ya no te compensaría consumo. Yo, por ejemplo, las reclamaciones aéreas, cuando veo que son retrasos y son bastante días o pérdida de maletas, voy por la vía judicial por el tema de los daños morales, porque yo siempre estoy reclamando daños morales, igual 150, 300 euros por cabeza caen de daños morales en función también del retraso que sea, de los bienes que se hayan perdido. En el arbitraje eso no pasa. O sea, en el arbitraje es como más baratito, low cost, pero a nosotros como abogados, como profesionales de derecho, nos compensa más la vía judicial porque accedemos no a más derechos, pero bueno, que la repercusión económica es más favorable en la vía judicial que en consumo. Daniel Márquez Bravo dice que va un poco en la misma línea de reclamación en prestación de servicio hotelero. Dice que ha habido una contratación directamente con el hotel, una contratación online, que no es un viaje combinado, y que la empresa hotelera se está acogiendo al bono, pero que el consumidor no desea realizar nuevamente la reserva en el plazo de un año. Hay que dejar constancia por parte del consumidor de que desea el reembolso, y comenta: según la ley de consumidores y usuarios hay plazo por parte del prestador de servicios para reembolsar el dinero una vez finalizada la estancia dentro del estado de alarma. Sí, tú puedes, por supuesto, tienes que dejar constancia por escrito de todo, o sea, todo lo que sea prueba. Tú piensas en un procedimiento judicial posterior y en lo que vas a necesitar para ese procedimiento judicial, pero no en consumo, en cualquier cosa. Entonces, todo lo que tú puedas dejar por escrito, que no sea por teléfono.
todas las conversaciones que mantiene el consumidor por teléfono, luego que envíe un email al hotel y que conste por escrito la misma información. Aunque sea más ágil por teléfono, siempre necesitamos tener todo esto acreditado por escrito. Y sí, vas a tener derecho a que te devuelvan el dinero, pero como digo, no tienen dinero ahora para pagar, no van a pagar, o sea, en la vía de hecho no van a pagar. O sea, una cosa es que nosotros tengamos derecho y a bombo y platillo, ahí atrás se decía que los consumidores tenían derecho a la devolución del billete, que no sé qué, y claro, todo el mundo se volvió después loco porque a nadie le estaban devolviendo el billete. Ni Renfe está devolviendo todavía el dinero. ¿Y por qué no lo devuelven? Porque no lo hay, porque lleva tiempo, porque la gestión es lenta, no lo tenemos todo tan automatizado como para que le des a un botón y devuelva el dinero a todo el mundo. Es un proceso más bien manual de devolución. O sea, yo también lo viví. Nosotros íbamos a celebrar el Congreso de Derecho de Consumo y lo tuvimos que aplazar. Y claro, le decíamos, joder, solamente por la gestión que supone sacar el dinero de la cuenta y hacer ingreso uno a uno de las personas que piden la devolución, os pedimos que si está claro que vais a querer venir, que por favor no nos pidáis la devolución, que se quede bloqueado el dinero, no, pero bueno, que no nos hagáis tener que hacer esta gestión porque la hacemos nosotros 6, no tenemos a nadie contratado ni está automatizado. Esto mismo sucede también en los hoteles. O sea, vosotros pensad que no sois los únicos que están reclamando miles y miles de personas. No es posible hacerlo en el plazo que marca la ley y me parece que está justificado. Me parece que no es un retraso injustificado ni mucho menos. A mí me parece, y soy lo más pro consumidor que os vais a encontrar en la vida, pero yo no veo que tengamos derecho a esas penalizaciones, a recibir esas indemnizaciones por el retraso. Yo, a lo mejor otra persona sí que no. Manuel Morán pregunta: a menudo el consumidor no interpone hoja de reclamaciones ante la empresa y acude directamente a las oficinas de su comunidad autónoma para interponer la misma. ¿Cómo actúan las empresas cuando reciben esa reclamación que proviene directamente de las comunidades autónomas? Como os digo, estos son procedimientos autonómicos. Entonces, Consumo en Galicia, yo en Madrid no sé cómo funciona, que no trabajé ahí, pero Consumo en Galicia obliga a pasar primero la hoja de reclamaciones por la empresa. Entonces, cuando el consumidor va directamente a Consumo a presentar su hoja de reclamaciones, allí le dicen, no, mire, usted primero tiene que ir a la empresa directamente a poner la hoja de reclamaciones allí. Y que dice, pero es que no hay tienda física, no tengo dónde ponerlo. Porque puede pasar, ¿no? Que viva en un pueblito y que, por ejemplo, Vodafone allí no le da servicio. En cuanto a tienda, no tiene a dónde desplazarse. Pues ahí igual le hacen el trámite en Consumo, le ayudan allí, pero normalmente las hojas de reclamaciones no son de sorpresa. O sea, el empresario va a tener tiempo para dar respuesta y no cometer la infracción. O sea, no hay esas jugadas, no hay lagunas aquí. El empresario siempre va a tener la hoja de reclamaciones de un modo u otro, de forma directa o de forma indirecta, dirigida a él. Y luego, si ya no da respuesta o si la da de forma insatisfactoria, ya entonces Consumo interviene. Alexandra Stoica dice: ¿cómo contestarías a reclamaciones de una organización de consumidores en la que solicitan el desistimiento en una compraventa financiada si en cuanto volvamos a la normalidad se va a presentar concurso de acreedores? Dado que esta organización no cuenta con plazos administrativos por ser una asociación privada, he de dar respuesta a la mayor brevedad posible. Dios mío, no lo sé. O sea, lo siento un montón, tendría que estudiarlo. No, de memoria no lo sé, porque si me da un concurso de acreedores, sinceramente, yo lo tengo que estudiar igual que vosotros. No lo sé, lo siento. Pero, o sea, si os puedo ayudar después echando un ojo, lo vemos, pero de memoria no puedo contestar. Alexabert Fernández dice: en caso de daños ocurridos a clientes de establecimientos comerciales abiertos al público, tiendas, restaurantes, estación de servicios, ¿siempre se aplica el régimen de inversión de carga de la prueba del artículo 147 de la Ley de Consumidores? Estamos hablando de daños, o sea, que una persona se resbale en la tienda, porque eso es una responsabilidad civil, eso no es consumo. O sea, se habla de daños ocurridos a clientes de establecimientos comerciales abiertos al público. Clientes, vale, eso es responsabilidad civil, eso no es consumo, vale, aunque sea, no importa que sea consumidor o no consumidor, tú tienes responsabilidad civil también en tu despacho, aquí no va a intervenir el colegio de abogados, interviene tu seguro para pagarle la indemnización, o sea, el procedimiento, pues como las aseguradoras, vale, procedimiento civil, no es consumo. Sergio pregunta: ¿puede moderarse la cuantía pedida en arbitraje o en vía judicial por el demandante a iniciativa judicial?
que me estás diciendo que yo pido, ponte, 1.000 euros. Y que el juez dice, no, pide 500. Y yo diga, vale, pido 500. ¿Te estás refiriendo a eso? ¿Va por ahí? Es que no hay más sobre la pregunta, es directamente lo que te he leído. Si es eso... Sí, si nos está escuchando, que escriba Sergio Montijano, que escriba un poco la aclaración y la podemos ver luego, ¿vale? Porque, a ver, o sea, ya sabéis cómo funciona el deshicimiento o estas reducciones. Por ejemplo, hablando de reducciones, es que la vía de hecho, volvemos a lo mismo. Si el juez te dice allí en vivo y en directo, ¿seguro que no quieres dejar de pedir la comisión de apertura? Y tú, seguro que no, yo sigo para adelante. Bueno, vale. Y sigue para adelante. Y pierdes las costas. Tú puedes hacer lo que quieras. O sea, no es obligatorio hacerle caso al juez. Pero bueno, hay jueces y jueces. Ya sabes que hay jueces que te lo ponen complicado, incluso te obligan a llegar a acuerdo y te dicen, no, pues se suspende y van a ustedes llegar a acuerdo. Pero no es obligatorio. Si la ley no te exige aceptar la minoración que te dice el juez, pide menos porque esto no te lo voy a dar. Aceptar la recomendación, eso sí, yo aceptaría la recomendación teniendo en cuenta que el que te lo está diciendo es el propio juzgador. O sea, que te lo está diciendo es por algo, sobre todo a efectos de costas. Tened esto en cuenta en gastos de hipoteca, ¿vale? Y si no es esa la pregunta, pues me la reformulas, porque lo siento, no lo he entendido mejor. Rosa Somolinos pregunta, ¿en base a qué sacas el cálculo de daños morales? ¿Sobre qué criterio? Sí, me gustaría saber cuál es el criterio también. El criterio fue casos anteriores, que pues tú te echas un ojo a la jurisprudencia de la comunidad autónoma o el juzgado de turno y ahí ves, pues en Oviedo creo que era la mala leche más cara, a 150 euros IVA. No hay una fórmula, no hay, esto es 90 euros. Si te lo dan, guay, que te rebajan, pero algo te dan, algo te van a dar, si es que el daño moral está reconocido, ¿vale? Alex pregunta, en caso de empresas radicadas fuera de la Unión Europea que venden productos a través de plataformas, como por ejemplo puede ser Amazon, ¿están sometidas a la ley de consumidores española? Sí, igual que tú cuando te vas al extranjero, a pesar de ser español, te vas a Francia, cometes un delito en Francia, se te juzga en Francia, conforme a la ley francesa, la gente que presta servicios en España se la juzga en España conforme a la ley española, ¿vale? No importa la nacionalidad, importa dónde estás haciendo lo que estás haciendo. Esto a todo, aplica a todo. ¿Qué pasa? Que cualquiera les embarga, cualquiera les notifica, un procedimiento judicial con una empresa extranjera es más complicado por estos temas. Pero no, están perfectamente sometidos a la normativa europea y a la española desde luego. Vamos con la última pregunta que la formula Alejandra Salvador. Dice, en el caso de alquiler de una vivienda vacacional durante un mes con una inmobiliaria que resulta tener un vicio oculto porque la terraza estaba llena de nidos de palomas, ¿se podría reclamar a la empresa como consumidor? Es que vicio oculto, yo no lo veo tanto como por vicio oculto, sino como una falta de conformidad, más bien. Claro, no es lo que pactamos. Yo quería disfrutar de la terraza, vale, os tenéis que familiarizar con el concepto de falta de conformidad. Eso lo encontráis en la ley de consumo de 2007, porque todo esto de los vicios ocultos, agroinfluario, es como un remix de eso. Y os será mucho más sencillo tramitar cualquier procedimiento si os acogéis a la falta de conformidad, porque como digo, es un paraguas mucho más amplio de derechos, de plazos, que cualquiera de las otras dos. Yo pediría una rebaja de precio pediría en este caso. Más que conceptuarlo como indemnización, una rebaja de precio. El piso no vale lo que valió, porque no estaban las condiciones que me decían que estaba. Entonces yo disfruté del piso, ¿vale? Por eso, por ejemplo, una devolución íntegra no lo veo, pero no valió lo que pagué porque no estaba en las condiciones que me dijeron que iba a estar, falta de conformidad. Pues ya no hay más preguntas, Raquel. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros y sed siempre unos consumidores despechados. No dejéis de reclamar por vuestros derechos y, por supuesto, de defenderlos de vuestros clientes. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Oye, ha estado muy bien, ¿eh? Solo deciros, vamos a ir terminando, nos despedimos. Recordad
que tenéis en documentos. A los asistentes tenéis la posibilidad de descargar lo que os decía antes María, una serie de documentos con ebooks, con consejos muy buenos para captar clientes, etcétera. Hemos seguido el encuentro, el taller a través de Aja Práctico, el hashtag en Twitter, y también hemos puesto en el chat 2 enlaces. Aprovechad ahora antes de que termine. Uno en nuestro canal YouTube, donde hemos metido ya los primeros talleres, y el de la gran Raquel también lo subiremos en unos días. Y también un post donde publicamos los próximos eventos formativos para que estéis al día informados. Bueno, teníamos muchas ganas de ti, Raquel, de que te pasaras por aquí. Para nosotros eres un ejemplo de una abogacía nada tradicional, que transmites muy bien todo lo que dices y haces, y además pones también la comunicación un poco en el centro de tu trabajo. Y además todo eso no tiene por qué estar reñido con el rigor jurídico, con el rigor técnico. Y eso bueno, hay que quitarse el sombrero. Entonces ya si queréis, María, primero tú, Raquel, si te parece, y María al final ya despide el taller. Nada, pues eso, que agradeceros a vosotros tener estas iniciativas. Yo quiero poner en valor el trabajo de esta agrupación. Es que es muy difícil, es un trabajo muy desagradecido el de la institución de la abogacía, porque trabajas para los compañeros y es un trabajo muy invisible. Yo creo que precisamente hablabas tú, ¿no?, de la comunicación. Creo que hay que trabajar no solamente en la formación, en las actividades que hacemos, sino también en transmitir todo lo que supone este esfuerzo de preparar estos talleres, de tener a la gente que hay detrás entre bambalinas, la gente preparar esto no para mí, porque yo estoy aquí dando el taller, pero toda la gente que hace esto posible. Tenéis que poner en valor los que lo estáis viendo, darle las gracias a los compañeros que han hecho esto para vosotros, y a vosotros que estáis haciendo esto, poner en valor todo este trabajo, o sea, hacer que el trabajo invisible sea visible. Yo creo que es un reconocimiento que os merecéis muchísimo, y yo soy la primera en deciros gracias por hacer esto para todos los compañeros. Muchísimas gracias, Raquel, por la ponencia. Ha sido muy ilustrativa, muy amena y sobre todo muy práctica. Yo creo que has llegado mucho a todos los que están escuchándote, y te agradecemos también que estés valorando tanto nuestro trabajo. La verdad que se agradece mucho. Muchas gracias también a todos los asistentes. Recordaros que la siguiente jornada va a ser el próximo martes. Va a ser sobre extranjería, sobre cómo obtener la nacionalidad española. Os esperamos. Y recordaros, para los que no estuvieseis conectados al principio, que todos aquellos que de momento no estáis en nuestros chats, os invitamos a que participéis enviándonos un correo electrónico a aja@icam.es, en el que nos tenéis que indicar si sois estudiantes o bien abogados colegiados en Madrid o en cualquier otro colegio. Os esperamos. El vídeo se publicará próximamente, como os ha comentado José María, en nuestros canales de YouTube, y os vemos en siguientes sesiones. Os esperamos a todos. Gracias a todos. Gracias.